Cordial salud. El día de hoy realizaremos una sustentación sobre las diferencias entre los ciclos biogeoquímicos nutricionales y los ciclos de biodegradación de la materia orgánica. Nuestro grupo está conformado por Daira Daniela Price, Juliet Marisol Castaño y Joana Santa Cruz de España, Zuleima Elizabeth Ortega y mi persona, Vanessa Yaldín Escobar Morales. Eh, Primero, quiero dar una pequeña introducción. Bueno, los ciclos biogeoquímicos son los procesos naturales donde los elementos esenciales son muy fundamentales para la vida y los cuales circulan entre los seres vivos y el medio ambiente. En estos ciclos tenemos los nutricionales como el carbono y el nitrógeno. Por otro lado, los ciclos de la biodegradación de materia orgánica son procesos donde los microorganismos descomponen restos orgánicos y liberan nutrientes al suelo, como en el caso del azufre, fósforo, hierro y manganeso. A continuación, mis compañeras continuarán con la explicación. Cordial saludo. En este momento voy a hablar acerca de las diferencias entre los ciclos biogeoquímicos nutricionales C y N, carbono y nitrógeno. Los ciclos biogeoquímicos del carbono y del nitrógeno son fundamentales para el equilibrio ecológico y el funcionamiento de los ecosistemas, pero presentan diferencias significativas en cuanto a su forma química, procesos de transformación y funciones biológicas. El ciclo del carbono gira en el dióxido de carbono, CO2 y los compuestos orgánicos y se caracteriza por procesos como la fotosíntesis, la respiración, la descomposición y la combustión. A través de estos mecanismos, el carbono se mueve entre la atmósfera, los océanos, el suelo y los seres vivos, desempeñando un papel esencial en la producción de energía y la estructura molecular de los organismos. Por otro lado, el ciclo del nitrógeno se involucra más en las formas químicas más diversas y complejas como el nitrógeno molecular, el amonio y los nitritos y los nitratos. Este ciclo depende mucho de las actividades microbianas, especialmente de bacterias que realizan el proceso de fijación del nitrógeno atmosférico, la nitrificación, la asimilación por las plantas y la desnitrificación. A diferencia del carbono, el nitrógeno atmosférico no puede ser utilizado directamente por la mayoría de los organismos, por lo que requiere la transformación previa para incorporarse en moléculas biológicas como los aminoácidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En resumen, se podría decir que mientras el ciclo del carbono está más directamente vinculado con la energía y la regulación climática, el ciclo del nitrógeno es clave para la nutrición y el crecimiento vegetal. Voy a dar también un ejemplo donde se explique de una manera más clara los procesos del carbono y del nitrógeno. Poniendo como ejemplo una vaca, una plántica de maíz y el suelo. La planta de maíz realiza la fotosíntesis, toma el CO2 del aire. Esto se podría decir que es el ciclo del carbono. Lo transforma en glucosa y en biomasa para crecer. El maíz absorbe los nitratos del suelo. Ese nitrógeno llegó gracias a bacterias que hicieron la fijación, nitrificación o la descomposición. Esto se podría decir que es el ciclo del nitrógeno. Con este nitrógeno las plantas producen proteínas. Una vaca puede comer ya de esta planta, por lo cual ya perdón, la vaca, pues, ya el CO2 que tiene en sí lo puede expulsar mediante la respiración. También la vaca desecha los desechos, que es el estiércol. El estiércol va al suelo y de ahí las bacterias van y nitrifican y descomponen eso y lo vuelven otra vez y vuelve un ciclo. Esto le llama pues un ciclo. Todos es como una cadena. Uno depende de la otra y vuelve y se inicia este ciclo. Muchas gracias.
Bueno, continuando con la sustentación, voy a hablar acerca del ciclo del azufre. ¿Qué es el ciclo del azufre? Es un ciclo bioquímico, biogeoquímico, que describe el movimiento de este elemento entre las rocas, el agua, los seres vivos y la atmósfera. Entonces, la importancia es que el azufre es esencial para los aminoácidos, en los aminoácidos, y también para la formación de proteínas e enzimas en todos los seres vivos. Por eso es tan importante el ciclo del azufre. ¿Dónde lo podemos encontrar? Entonces, el azufre lo encontramos como un reservorio en forma de azufre, primero en la tierra, como sulfato inorgánico, sulfuros y azufre orgánico en rocas sedimentarias. En la atmósfera, como dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno y de metilsulfuro. En la hidrosfera, o sea, en los océanos, como iones de sulfatos, y es el reservorio más grande de azufre soluble que tenemos aquí en la Tierra, en el planeta Tierra. Y en los seres vivos, en la biosfera, como azufre orgánico, en proteínas y en vitaminas. La siguiente, compañera, por favor. Entre las fases que tiene el ciclo del azufre, se dividen en cuatro principales, que están impulsadas por todas las actividades microbianas. Primero tenemos lo que es la mineralización, donde el azufre orgánico es la materia muerta y que se encuentra en los desechos y es transformado por la descomposición de bacterias y hongos a una forma inorgánica más simple como el sulfuro de hidrógeno. Tenemos también la fase del ciclo, la oxidación, que es un proceso aerobio donde bacterias convierten el sulfuro de hidrógeno y el azufre en un elemental en sulfato. Tenemos la asimilación, donde las plantas absorben los iones de sulfato del suelo a través de sus raíces y lo incorporan como materia orgánica en proteínas y vitaminas. Y tenemos la reducción, que es un proceso anaerobio que ocurre en ambientes con poco oxígeno, como pantanos y sedimentos. ¿Cómo es la interacción del azufre con la atmósfera y la actividad del hombre o la antrópica? Tenemos las fuentes naturales del dióxido de azufre que tenemos en los volcanes y en descomposición por las bacterias en ambientes anaerobios. De la manera antrópica, en la influencia humana, tenemos un impacto negativo cuando se hacen las quemas de combustibles fósiles y esto hace que el carbón y el petróleo que contienen azufre al quemarse liberan dióxido de azufre. Y en las refinerías y en la metalurgia también se liberan grandes cantidades de dióxido de azufre. La consecuencia de esto es que el dióxido de azufre al reaccionar con el agua forma el ácido sulfúrico y este puede resultar con las lluvias ácidas. Y para finalizar, la lluvia ácida es la consecuencia pues, de la contaminación y este puede causar algunas afectaciones en el suelo, en los cuerpos de agua y en infraestructura. Entonces, estas son las consecuencias de cuando se libera azufre, dióxido de azufre y se combina con agua. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a explicar el ciclo del fósforo, el cual hace parte de los ciclos de biodegradación de la materia orgánica. Bueno, primero que todo, debemos tener en cuenta que el ciclo es fundamental para la vida, ya que muchas veces no se le da la misma importancia que a otros elementos, como el carbono o el nitrógeno. Sin embargo, sin el fósforo la vida no podría mantenerse, ya que interviene directamente en la energía, el crecimiento y la estructura celular de todos los organismos. Ahora sabemos por qué el fósforo es tan importante para la vida. Vamos a explicar cómo sucede todo este ciclo paso a paso, desde que está en las rocas hasta que se vuelve a estar disponible para las plantas y animales, como también para nosotros los seres humanos.
Bueno, el origen del fósforo en la naturaleza empieza principalmente en la litosfera, donde se encuentra rocas y minerales, como un tipo de piedra que se llama la apatita. Bueno, con el tiempo, la lluvia y el viento y como también los microorganismos desgastan de estas rocas mediante la meteorización, liberando iones fosfato. Que se disuelven tanto en el suelo como en el agua. Estos fosfatos son absorbidos como por las plantas, dando comienzo al movimiento del fósforo a través de los seres vivos en los ecosistemas. También tenemos la incorporación del fósforo por los seres vivos. Bueno, cuando los fosfatos están disponibles en el suelo, las plantas absorben de sí mismas a través de sus raíces y la utilizan para producir energía como el ATP. Como también nos ayuda para formar proteínas, ADN y permitir la división celular. Al ser consumidas por los animales, el fósforo pasa a sus tejidos, huesos y fluidos, donde sigue cumpliendo funciones vitales para su metabolismo. Así que este elemento se transfiere a través de una cadena alimenticia desde las plantas a los animales y como también a nosotros como los seres humanos. También tenemos la biodegradación y reciclaje del fósforo. Bueno, cuando los seres vivos mueren o eliminan desechos, el fósforo presente en sus cuerpos regresa nuevamente al ambiente, lo cual estos microorganismos descomponedores, tales como bacterias y hongos, transforman esos compuestos orgánicos en fosfatos inorgánicos mediante un proceso llamado mineralización. Bueno, de esta forma el fósforo vuelve al suelo y puede ser reutilizado tanto como para plantas, manteniendo un ciclo constante de vida, muerte y renovación en los ecosistemas. También tenemos aquí el transporte del fósforo hacia cuerpos en el agua. Bueno, parte del fósforo también está presente en el suelo, ya que es arrastrado por las lluvias. El riego o la erosión hacia ríos, lagos y océanos también, ¿no? En estos ambientes, los fosfatos disueltos son aprovechados por algas y otros organismos acuáticos para crecer entre sí. Bueno, al morir sus restos se descomponen y estos liberan fósforo nuevamente al agua. Aunque una parte queda atrapada en los sedimentos del fondo, dando inicio a una nueva fase geológica de este ciclo. Bueno, también tenemos la sedimentación y reinicio de ciclo. Bueno, con el paso del tiempo, los fosfatos se acumulan en el fondo marino, se compactan y forman rocas nuevas sedimentarias muy ricas en fósforo. Este proceso tarda millones de años, por lo que este ciclo es uno de los ciclos más largos pero más lentos, ¿no? Podríamos decirlo. Pero gracias a los movimientos tectónicos y actividades volcánicas, estos vuelven a regresar a la superficie, donde la meteorización libera nuevamente el fósforo. Bueno, así este ciclo se reinicia nuevamente y el elemento sigue circulando entre la litosfera, biosfera, hidrosfera y geosfera, garantizando su disponibilidad para los seres vivos. Bueno, la influencia humana en el ciclo del fósforo ha hecho mucho, ya que el ser humano ha modificado el ciclo del fósforo para extraer de las rocas fosfatadas para producir lo que hoy en día se produce, tales como los fertilizantes agrícolas. Pero estos en sí cumplen un buen trabajo, ya que ayudan a que crezcan las plantas y los frutos. Sin embargo, su uso excesivo provoca también desequilibrios ambientales, ya que el fósforo arrastrado hacia ríos y lagos genera eutrofización, un proceso donde proliferan las algas y disminuye el oxígeno del agua. Esto también puede afectar la vida acuática. Por ello es fundamental un buen manejo responsable del fósforo para proteger el medio ambiente y mantener la productividad agrícola. Bueno, ¿qué relación tiene el fósforo con la agricultura? La agricultura sostenible busca aprovechar el fósforo de manera racional y ecológica, mediante prácticas como la rotación de cultivos, el uso de abonos orgánicos y biofertilizantes como microorganismos que facilitan su absorción. Bueno, ¿qué diferencias tenemos de los ciclos bioquímicos nutricionales y el ciclo de fósforo? Bueno, como anteriormente mi compañera dijo que los ciclos del carbono y del nitrógeno se denominan, son nutricionales porque intervienen en la atmósfera, el suelo y los seres vivos, teniendo una fase gaseosa. En cambio, el ciclo del fósforo no posee fase gaseosa, ya que ocurre principalmente en la tierra y el agua.
dependiendo tanto de procesos lentos y su disponibilidad limitada. Mientras que el carbono y el nitrógeno circulan rápidamente, el fósforo sigue siendo un sedimentario y geológico más vulnerable a la acción humana. Bueno, en conclusión, el ciclo del fósforo es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas, ya que este elemento participa en funciones vitales, siendo un ciclo más lento. Y con esto concluyó mi explicación y muchas gracias. Y continúe, la siguiente compañía. Bueno, el ciclo del hierro. El hierro sigue un ciclo de biodegradación, no uno nutricional como el carbono o el nitrógeno. Su transformación depende de microbios. Unos reducen el hierro de hierro carga positiva más 3 a hierro con carga positiva más 2, cuando no hay oxígeno. Otros lo oxidan de hierro con carga positiva más 2 a hierro con carga positiva más 3, cuando sí hay oxígeno. Esto es clave, ¿por qué? Porque libera los nutrientes atrapados en el suelo, mejora la disponibilidad de fósforo para las plantas, ayuda a degradar la materia orgánica y la gran diferencia con los ciclos del carbono y el nitrógeno es que el hierro no alimenta directamente a las plantas, sino que mejora las condiciones del suelo para que otros nutrientes sí estén disponibles. Mientras el carbono y el nitrógeno son como los bloques de construcción de la vida, el hierro actúa más como un interruptor químico que ayuda a degradar la materia orgánica y liberar nutrientes del suelo. Ambos tipos de ciclos son esenciales, pero funcionan en equipo. Los nutricionales alimentan a las plantas y los de biodegradación, como el hierro, mantienen el suelo vivo y funcional. Bueno, sigue la siguiente. Buenas noches. El ciclo que me tocó fue el ciclo de manganeso. Este ciclo es un elemento que se mueve y se transforma entre la litosfera, que son los suelos, y las rocas, la hidrosfera, la atmósfera y los seres vivos. Es un ciclo biogeoquímico, ya que involucra procesos tanto químicos como biológicos. Este ciclo implica reacciones de oxidación y reducción, donde bacterias y otros organismos convierten el manganeso entre sus diferentes estados, como el ion soluble y el óxido de manganeso insoluble. Las etapas principales son la liberación del manganeso, donde el manganeso se encuentra en las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias en forma de minerales como pirolusita, rodocrosita y ausmanita. Por meteorización y disolución química, el manganeso se libera al suelo y al agua generalmente como ion, que es forma soluble e insoluble del suelo. La segunda etapa es la transformación química y biológica. El manganeso puede oxidarse o reducirse dependiendo de las condiciones. En ambientes oxidados, los microorganismos como las bacterias oxidan el manganeso a óxidos de manganeso insolubles. Este proceso es fundamental para la formación de depósitos de manganeso, que pueden ocurrir en ambientes como aguas termales. En ambientes reducidos, otras bacterias como Geobacter o otras reducen los óxidos de manganeso insolubles a la forma soluble. Esta reducción es necesaria para que el manganeso pueda ser utilizado por otros organismos. La tercera etapa es la absorción biológica. Las plantas absorben el manganeso principalmente como Mn con dos cargas positivas a través de sus raíces. Este es el principal para la fotosíntesis y la síntesis de enzimas y la resistencia a enfermedades.
Los animales obtienen manganeso al consumir plantas o aguas que lo contienen y lo usan para formar enzimas, que interviene en el metabolismo de proteínas y carbohidratos. Y la última etapa, que es el retorno al ambiente. Cuando los organismos mueren o excretan los desechos, el manganeso regresa al suelo o al agua, donde vuelve a ser transformado química o biológicamente, cerrando así el ciclo. Muchas gracias.